Hola a todos, gracias por pasar por aquí y danar un momento para esta historia. Aquella mañana estaba tan tranquila que bastaba respirar suave para sentir el sol filtrándose entre las hojas. El patio delantero todavía tenía una capa fina de rocío. Las gotas brillaban en las hojas como pequeñas piedras de cristal. El aire era limpio, tibio y con un ligero olor a tierra. Jess se quedó en medio del patio con la mano sobre el pecho, sintiendo su corazón latir lento, pero lleno de emoción. Anoche había pensado mucho, en un día, que no estaría tan lejos. El día en que tomaría la mano de Huyen con un traje sencillo, mientras ella caminaría hacia él con un vestido blanco. Solo imaginarlo hacía que sus labios se curvaran sin darse cuenta. Seguro que Huyen estará preciosa con un vestido de novia. Ese pensamiento no dejaba de rondarle la mente, haciéndolo temblar un poco de nervios y felicidad. Miró hacia la puerta del cuarto donde las dos seguían durmiendo, y su corazón se volvió suave como agua tibia. Entró en la casa despacio. La habitación aún guardaba el aire fresco de la mañana, las cortinas moviéndose suavemente. Huyen estaba de lado abrazando a Maya. La niña tenía la cara hundida en el pecho de su madre, el pelo revuelto, y la respiración tranquila de un niño que duerme profundamente. Esa imagen tan simple era suficiente para que Ye sintiera que su vida también se volvía ligera como aquella mañana. Él se inclinó y besó la frente de Huyen, suave, cálido. Huyen, despierta, amor. Su voz fue apenas un susurro, pero suficiente para que el corazón de ella se agitara un poco. Huyen abrió los ojos a medias sobresaltada. Troy, volví a olvidarlo. Hoy Maya baila en la escuela. Jess soltó una risa tan cálida que iluminó todo el cuarto. Menos mal que me acuerdo yo. Vamos las dos. Luego besó la frente de Maya. La niña frunció el ceño, giró la cara y murmuró: Maya, todavía quiere dormir. Su vocecita suave, como un gatito escondido bajo la manta, hizo que Ye no pudiera aguantar la risa. Bibi entró corriendo desde el patio ladrando feliz como diciendo: «Despiértate, Maya, ya salió el sol». Al fin Maya se incorporó con los ojos cerrados y las manos estiradas como una sonámbula. «Mami, no quiero bailar. Quiero dormir más». Huyen la abrazó y besó su pelo despeinado. «Mi amor, hoy vas a bailar muy bonito. Y el tío Ye va a verte». Al escuchar su nombre, Maya abrió un ojo. «El tío Ye va a ir». Ye asintió sin dudar, claro. «Si no voy yo, ¿quién va a animar a nuestra princesa?». Maya sonrió y se frotó los ojos 3 veces más. Aquella escena llenó toda la casa de calor. Mientras Huyen le ponía el vestido de danza, le peinaba las 2 trencitas y le daba un toque de color en las mejillas, Ye estaba en la cocina preparando el desayuno. Solo unas cosas sencillas: huevos fritos, pan tostado, un vaso de leche para Maya y una taza de té caliente para Huyen. Pero todo lo acomodó con cuidado como un hombre que está aprendiendo a ser esposo. Miró la mesa, luego hacia el cuarto donde Huyen y Maya reían juntas, y en su corazón dijo en silencio: algún día las cuidaré toda la vida. Huyen salió llevando a Maya en brazos. La niña con su vestido blanco, las trenzas y los ojitos aún medio dormidos, pero una sonrisa radiante parecía un pequeño rayo de luz. Al verlas, el corazón de Ye se apretó de felicidad. Respiró hondo el pecho lleno de orgullo. «Mis 2 chicas están hermosas». Huyen se sonrojó. Maya sonrió como un sol pequeñito. Aquella mañana, desde el primer beso que Ye dio, ya era un día feliz. Un día que él estaba seguro de que si algún día llega su boda, será un recuerdo que llevará consigo para siempre. La mañana en la escuela estaba tan animada como una pequeña fiesta. Las banderitas de colores ondeaban con el viento, los globos flotaban en las manos de los niños y las risas resonaban bajo la sombra del viejo árbol de flamboyán.
En el escenario de madera improvisado, las ramas de flores de papel caían hacia abajo, moviéndose suavemente con la brisa. Los padres se reunían alrededor esperando con atención el número de los niños. En la primera fila, Ye estaba sentado junto a Huyen. La maestra llevó a Maya al escenario, llevaba un vestidito blanco con la falda abierta como una florecita bajo el sol. Huyen tomó la mano de Ye sin darse cuenta, y él no la soltó. Al contrario, la apretó un poco como si temiera que ella se emocionara demasiado. Maya salió al centro del escenario y sonrió de oreja a oreja. Una sonrisa tan pura que pareció iluminar todo el patio. La música comenzó una melodía suave ligera como una mañana de primavera. Maya levantó los brazos y dio una vuelta. La falda blanca giró con ella creando un pequeño halo brillante bajo la luz. Sus movimientos aún eran torpes, pero tenían la dedicación inocente de una niña que quiere bailar bonito para que el tío Ye vea. Ye apretó los labios sin apartar la mirada del escenario, y en sus ojos había algo muy parecido al orgullo de un padre. Huyen lo miró. La forma en que Ye estaba observando cálida, profunda y extremadamente tierna hizo que su corazón se detuviera un instante. Ella susurró: «La niña es adorable, ¿verdad?». Ye no respondió enseguida. Miró a Maya girando, saltando, sonriendo. Luego miró a Huyen. Su mirada pasó lentamente del brillo del escenario al brillo en los ojos de ella. «Sí, adorable. Igual que tú». Huyen se quedó inmóvil. Sus mejillas se encendieron como si el sol le hubiera tocado la piel. Se giró para esconder una sonrisa que igual se le escapaba. En el escenario, Maya se equivocó en un paso y se quedó quieta un momento, pero al ver a Huyen y Ye saludándola y animándola, volvió a reír y siguió bailando sin vergüenza alguna. El público entero rió con esa inocencia. El ambiente se llenó de luz como si hubieran estallado 100 rayitos de sol. Ye se inclinó hacia Huyen y dijo en voz baja: «¿Ves? La niña es fuerte, igual que tú». Huyen parpadeó sorprendida. Ye continuó con un tono tan sincero que le llegó directo al corazón: «Ustedes dos son la razón por la que me esfuerzo cada día». Huyen lo miró. Sus ojos brillaban, el corazón golpeándole fuerte como si hubieran tocado la parte más frágil de ella. Ye sostuvo su mirada. No fue una mirada rápida, fue una mirada llena de cariño, como si ella fuera lo mejor que le había pasado. En el escenario, Maya terminó la coreografía abriendo los brazos y sonriendo radiante. Ye y Huyen se levantaron al mismo tiempo, aplaudiendo más fuerte que cualquiera. La niña, al verlos, empezó a saltar feliz, derritiéndoles el alma a los dos. Ese instante entre el sol, las risas y la manera en que los tres se miraban parecía un cuadro familiar que incluso el tiempo quería detener para contemplar un poco más. No dijeron nada, pero ambos lo sabían. Estaban dando un paso más hacia algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar todavía un verdadero hogar. La música ya había terminado y el patio de la escuela se llenó de voces, risas y padres corriendo a buscar a sus hijos. Maya bajó del escenario con los ojos aún brillando de emoción. Pero en vez de ir hacia su maestra o sus amigos, miró alrededor rápido como si buscara solo a una persona. Y en cuanto encontró la mirada de Ye, una mirada llena de orgullo, Maya soltó una sonrisa enorme y corrió con todas sus fuerzas hacia él. «Tío Ye, con bailó bonito». La niña se lanzó a sus brazos con tanta energía que Ye casi retrocedió. Él la abrazó y la levantó como si fuera lo más natural del mundo. Muy bonito, la más bonita de toda la escuela. Su voz era tan cálida que Maya se echó a reír, abrazándolo fuerte del cuello. Ese instante, un hombre bueno y una niña pequeña en sus brazos era tan bonito que todos los sonidos alrededor parecían desvanecerse. Huyen estaba a unos pasos de distancia. Miró esa escena y sintió como algo en su pecho se suavizaba. Había algo que la tocó suave pero profundo, cálido pero preciso, como un rayo que llega directo al corazón. Vio la sonrisa de Ye. Vio sus ojos iluminarse al mirar a Maya.
y vio la forma en que la abrazaba con una ternura que no se encuentra fácilmente en este mundo. Y en ese momento, Huyen entendió, no cualquiera hace que un niño corra a abrazarlo con tanta confianza. No cualquiera hace que su corazón pierda el ritmo así. Maya tomó la cara de Ye con las dos manos y le dio un beso fuerte en la mejilla. «Tío Ye es el mejor». La frase inocente hizo que Ye soltara una carcajada. Una risa completa, sin sombras, sin dolor, solo felicidad pura. La bajó al suelo y acomodó el lazo en su cabello un poco torcido. «Mi princesita, hoy lo hiciste increíble». Maya corrió a abrazar la pierna de su mamá. «Mami, tío Ye dijo que yo soy la más bonita». Huyen se agachó para acariciarle el pelo, pero su mirada se deslizó discretamente hacia Ye, y él también la estaba mirando. Sus ojos se encontraron sin intención, pero suficiente para que el mundo pareciera detenerse un segundo. En los ojos de Ye había cariño, agradecimiento y algo tan suave que hizo que Huyen quisiera mirar hacia otro lado para que el corazón no se le acelerara tanto. Pero no se apartó. Solo sonrió una sonrisa pequeña pero cálida como la luz de la mañana. Maya miró a los dos y preguntó parpadeando: «¿Por qué se están mirando así?». Ye y Huyen se sobresaltaron y apartaron la mirada de inmediato. Pero sus sonrisas, esas no pudieron esconderlas. Y en ese instante breve, Huyen lo supo. Su corazón había vibrado, apenas un poco, pero lo suficiente para recordarlo todo el día. El sol del mediodía caía suave sobre el camino del pueblo, filtrándose entre las copas de los árboles y creando manchas de luz sobre la tierra. Soplaba una brisa fresca suficiente para quitar el leve calor, y los gorriones seguían cantando en los cables, como si celebraran la presentación de Maya. Ye caminaba despacio junto a Huyen, ajustando el paso para no mover demasiado a la niña que dormía profundamente en sus brazos. Maya solo había bailado unos minutos, pero correr y jugar toda la mañana la dejó agotada. Apenas habían salido del portón de la escuela cuando se apoyó en el hombro de Ye y se quedó dormida. Su respiración era tranquila, cálida y dulce como la de un pequeño ángel. Ye inclinó un poco la cabeza para sostener mejor la de Maya y que pudiera dormir a gusto. Sus manos eran firmes, pero cada movimiento era tan suave que parecía temer despertarla. En su rostro había una paz profunda, una sonrisa pequeña, tranquila, como si en ese momento estuviera sosteniendo a todo su mundo. Huyen caminaba a su lado observando cada gesto de él, y su corazón pareció desacelerar un ritmo. La imagen de Ye cargando a Maya no era algo nuevo. Pero hoy, bajo la luz dorada, bajo la sombra de los árboles, en esa calma rara después de tantas tormentas, era tan hermosa que le ablandó el corazón. La luz caía sobre la cara de Ye, sobre sus hombros protegiendo a Maya. Y luego alcanzaba los ojos de Huyen haciéndole entender algo. Hay personas que nacen con una ternura hecha para la familia, y Ye era una de ellas. Huyen preguntó en voz baja: «¿Te pesa? Si quieres yo la cargo». Ye negó enseguida, hablando muy suave para no despertar a la niña. «No, estoy acostumbrado a llevarla». Luego bajó la mirada hacia Maya dormida profundamente con un cariño que casi se podía tocar. «Aunque crezca un poco más, creo que aún podría cargarla». Huyen soltó una risita. «Si dices eso, luego ella va a treparse encima de ti todo el día». Ye sonrió también, una sonrisa leve pero luminosa. «Que se trepe si quiere, me encanta». En un momento, Huyen miró de reojo y vio algo que la dejó inmóvil. Maya, incluso dormida, había rodeado el cuello de Ye con sus bracitos, como si sin pensarlo buscara seguridad en él. Ese instante le humedeció los ojos a Huyen, no de tristeza, sino por una emoción tan grande que no podía describir. Nadie en su vida había hecho que Maya confiara de esa manera. Nadie la había hecho sentir a ella una madre soltera que ya no estaba sola. Con voz suave como el viento preguntó: «¿Quieres a Maya mucho, verdad?». Ye volteó hacia ella con una mirada profunda pero tierna. «No solo quiero a Maya, también quiero». Se detuvo medio segundo.
Solo medio segundo, pero suficiente para que Huyen sintiera lo que estaba a punto de decir. Su corazón latió fuerte. Ye la miró directo a los ojos con una voz baja y completamente sincera. «Quiero todo lo que tiene que ver con ustedes dos». Huyen bajó la mirada con una sonrisa cálida que ni ella pudo contener. El sol seguía cayendo suave, el viento seguía acariciando los árboles, y Maya dormía en los brazos de Ye en una paz absoluta. El camino de regreso a casa ese día no era más largo que de costumbre, pero para Huyen era el camino más bonito que había recorrido. Un camino donde los tres se veían más como una verdadera familia que nunca. Pero justo cuando los tres doblaron la esquina hacia el callejón, el viento pareció cambiar de dirección y el ambiente se volvió extraño. Bibi salió corriendo del patio ladrando fuerte con un tono urgente lleno de alerta. No era el ladrido alegre de siempre cuando ve llegar a los suyos, era el ladrido de un perro avisando de peligro. Ye se detuvo de inmediato. En sus brazos Maya se movió un poco, pero siguió durmiendo. Huyen a su lado sintió un escalofrío al ver el pelo de Bibi erizado. «Bibi, ¿qué pasa, mi niño?», preguntó en voz baja. Pero el perro no reaccionó. Solo ladraba hacia el jardín de atrás, agachado, gruñendo entre dientes. Esa actitud no era normal. Huyen miró alrededor. Sus ojos recorrieron las copas de los árboles, las paredes, los rincones oscuros detrás de la parra, y por un segundo vio algo. Una sombra retrocediendo. Muy rápido, muy difusa, pero suficiente para que el corazón se le apretara. «Ye», la voz de Huyen tembló. Creo que había alguien ahí atrás». Ye escondió mejor a Maya contra su pecho, y sus ojos se endurecieron con ese instinto protector que le salía desde lo más profundo. Un golpe de viento movió las ramas. Las hojas sonaron como pasos escapando. Bibi ladró aún más fuerte. Huyen tomó la mano de Ye con fuerza. Míralo. Está asustado. Yo tengo miedo». «¿Y si es ella?» Ella. Dos palabras que hicieron que el aire se volviera pesado. La expresión de Ye cambió al instante. Ya no era el hombre dulce que cargaba a una niña dormida. Era alguien que había enfrentado amenazas y que no pensaba retroceder. Miró hacia la oscuridad del jardín trasero y dijo con voz baja, firme como una piedra: «Si es ella, esa mujer ya no tiene derecho a poner un pie aquí». El silencio que siguió se tensó como una cuerda a punto de romperse. Ye añadió cada palabra con un peso que se sentía: «Y si la veo, la voy a echar de aquí. Ni hablar de entrar a la casa, ni siquiera puede acercarse a ustedes». Huyen tragó saliva. Su mano temblaba dentro de la de él, pero era un temblor nacido del miedo del presentimiento de algo real. Ella levantó la mirada hacia Ye. «¿Estás seguro? ¿Y si se pone agresiva?» Ye apretó su mano sin apartar la vista del fondo del jardín. «No te preocupes, mientras yo esté aquí, nadie va a tocarte, ni a ti, ni a Maya». De repente Bibi dejó de ladrar. Solo quedó un gruñido bajo con los ojos clavados en el rincón oscuro. Por un instante todo quedó en silencio, un silencio que solo hacía sentir que la sombra seguía cerca. Maya se movió en los brazos de Ye, apoyando su cara en su hombro. Su respiración suave hizo que el corazón de los dos se calmara un poco. Ye murmuró con un tono bajo pero lleno de decisión: «Entren. Voy a ver quién estuvo aquí». Y al decirlo, sus ojos mostraron no solo protección, sino una llama lista para encenderse contra cualquiera que se atreviera a tocar a su pequeña familia.